República 11 presenta Encuentros con Ignacio Loyola. Muy buenas tardes, iniciando este programa de entrevistas Encuentros con Ignacio Loyola, y como primera invitada de este programa tenemos a la licenciada Guadalupe Murguía. Lupita, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Ingeniero, muchas gracias, muy buenas tardes y me siento muy honrada de ser su primera invitada en este programa nuevo. Pues ya le decía, ahora voy a estar de este lado. Muchas veces, o más bien toda mi vida me dediqué a contestar. Ahora voy a probarme preguntando, a ver qué tal me resulta. ¿Dónde nace Lupita Murguía? Mire, ingeniero, yo nací en la Ciudad de México. ¿Y llegó a Querétaro en qué año? En el 83, ingeniero, nos venimos un matrimonio joven con un chiquitín de 1 año y con el deseo de un nuevo lugar donde poder formar la familia. Veníamos de la Ciudad de México los dos, no teníamos amarres de ningún tipo y nos venimos aquí a Querétaro. Le digo, nada más teníamos un chiquitín y decidimos Querétaro porque es un lugar donde había y hay desarrollo, progreso, cultura, y es una ciudad, pues sí, de provincia, pero sin embargo con un ambiente totalmente diferente. Es una ciudad cosmopolita, con mucho desarrollo, y desde entonces pues se le veía, ¿no? Yo la conocí, no sé, usted seguramente no se acuerda de mí, en aquellas épocas. Yo la conocí en el Fideicomiso Cronos de Gobierno del Estado. Sí, ingeniero. Usted trabajó ahí, sí, con el ingeniero. licenciado Enrique Burgos. ¿Estamos hablando de qué año en ese momento? ¿Cerca de los años 90? 91, 92. Y Rodolfo, su hermano, era consejero del Fideicomiso y tenía yo ocasión de tratarlo muy frecuentemente. Y ahí duró prácticamente, pues creo que renunció hasta que llegó hasta el nuevo gobierno. Hasta el nuevo gobierno. Realmente el Fideicomiso Cronos se constituye casi a la mitad del gobierno del licenciado Burgos. Al principio estaba Jaime López Trincado de director. Después hubo un cambio. Se va Abel Vaca, sube López Trincado, secretario de Desarrollo Económico en ese entonces. Así se llamaba la secretaría. Pero su primer trabajo en el ámbito del servicio público, porque no era política, usted estaba en el servicio público, ¿fue ahí? No, entré unos años antes, al principio de la gestión del licenciado Burgos. Fíjese que pues tomé la decisión de volver a trabajar. Dejé de trabajar casi 6 años, me dediqué a mis hijos. Uno de ellos pues tenía, el más chiquillo, problemas de salud y era importante el que yo estuviera pendiente, y afortunadamente se resolvieron sin ningún contratiempo, pero después decidí ponerme a trabajar y empecé a dar clases en el Colegio Kennedy. Me metí a un despacho y fue durante ese periodo donde en una ponencia en la barra de abogados de la que formaba parte, de gobierno del estado, oyeron pues la intervención que tuve. ¿Les gustó? Era de las cajas populares, que era un fenómeno. En ese tiempo estaban eran sociedades, eran sociedades de solidaridad económica. Ahora ya están reguladas a nivel nacional, pero era una ley local que la regulaba aquí. Y hago un análisis total, que me invitan a trabajar al jurídico de gobierno del estado, y entro como abogado, como uno de los muchos abogados del staff que hay en la dirección jurídica, sí, en el área corporativa. Y de ahí empieza el ascenso de Lupita Murguía el servicio público. ¿Egresada de la Libre de Derecho? Sí, ingeniero, de la Escuela Libre de Derecho, ahí estudié. Con compañeros más o menos famosos, ¿no? Pues sí, ingeniero, mire, pues desde luego Paco Garrido, que fue mi compañero de banca durante 5 años, pero pues siendo menor que yo, y hay que decirlo, ni modo. Esa es la ley de vida. Felipe Calderón, por supuesto, mucho más joven, Margarita, pero bueno, pues sí, fue una generación de
abogados que incursionamos en el servicio público porque tradicionalmente en la Libre casi todos se dedicaban al sector privado, claro. Notarios, litigantes en sus despachos, etcétera, pero se dio un grupo de abogados que incursionaron en el sector público. Eso fue, ¿por qué año sería cuando? Porque eso que usted señala es cierto. La Libre Derecho era prácticamente semillero de los grandes despachos famosos en todo el país, y se empezó a ver una migración hacia la política también. Como podemos decir, todos los itamitas, sí. Se puede decir que iban al servicio público, sí. Sobre todo los administradores. Yo creo que por los 90 se empezó a dar este fenómeno en donde los egresados de la Libre entraron al servicio público, y hay muchos ahora. Y digamos, ya en Querétaro, después de que se ve licenciado Burgos, usted se integra al equipo de Paco Garrido. Así es, entro a la Secretaría, ¿no?, del Ayuntamiento, ingeniero. Como secretaria del Ayuntamiento. Así es, ahí vuelvo a entrar en contacto con usted como secretaria del Ayuntamiento, 6 meses. Y bueno, usted hace un movimiento a los 6 meses y ya me invita a la Secretaría de Gobierno. ¿Qué sintió en ese momento? Porque era un reto importante, los golpes estaban a diestra y siniestra, y yo no quiero que platique de mí, quiero que platique de usted, porque ese fue su tiempo, la entrevista es para usted. Mire, pues ¿qué le platico, ingeniero? Usted lo sabe, me hizo el favor de invitarme. Yo iba porque estábamos acordando entre el gobierno municipal y el estatal lo de la municipalización de la policía, ¿se acuerda usted? Tema álgido en aquel tiempo. Un tema delicado que había causado mucho conflicto entre el gobierno municipal y Secretaría de Gobierno. Concretamente estaba el licenciado Del Hoyo. No, ya es política usted, ya es política, o sea, me queda claro. No, había causado mucha polémica. Total, me hace favor de invitarme y para mí fue una sorpresa. Dice usted que ¿qué sentí? Pues creo que lo primero fue enroncharme, y lo que le dije, y no me dejará usted mentir, era que en principio pues yo le agradecía mucho, pero que era una abogada pues común y corriente, que no era política, y que pues estos eran grandes ligas y que pues era otra cosa, ¿no? Y usted me dijo, no se apure, vamos a hacerlo juntos. Esa fue la parte importante, hacer equipo. Yo sí recuerdo momentos complicados que le tocó vivir al frente de la Secretaría de Gobierno, pero también hay que recordar el gran trabajo, porque yo siempre lo he reconocido, que en ese tiempo también hizo Julio Sentíes. Así es. Como procurador del Estado, sí. Creo que sí tuvo el valor de enfrentar los problemas él personalmente. Y bueno, pues usted lo sabe mejor que nadie, y más con la experiencia que ya tiene ahora, que el ejercicio público desgasta. Sí. Y realmente Julio se va porque hacía falta ya un cambio. Creo que ya la parte de Julio estaba hecha. No sé cuál sería su opinión. Totalmente, ingeniero. Cuando usted recibe el gobierno, desde mi punto de vista, había un reclamo social muy grande de poner orden, porque en la ciudad de Querétaro había constantes manifestaciones, plantones, bloqueos de calles, el Barzón impedía llevar a cabo diligencias judiciales. Después viene, recién que toma usted posesión en el gobierno, la agresión al gabinete, al camión del gabinete presidencial por este grupo que antes era el FIOS, y que luego se convirtió en Frente Zapatista. FIOS, pero con Z era Frente Independiente de Organizaciones Sociales, y se convierte en Frente Independiente de Organizaciones Zapatistas. Así es, y porque estaba en auge el subcomandante, ¿no? Marcos. Entonces, esto es un parteaguas porque era necesario poner orden, y como usted bien dice, en su gestión la Procuraduría pues ya había órdenes de aprehensión y procesos de muchos de estos líderes que habían intentado generar asentamientos irregulares, ¿se acuerda? Sí, sin dotar los servicios, mucha gente que se manifestaba que había sido estafada. Total, finalmente lo que Julio hizo fue hacer efectivos todos esos procesos,
y esas órdenes de aprehensión e ir integrando algunas otras y poner orden. Entonces se detuvieron a líderes de organizaciones sociales que habían engañado y estafado a gente, a líderes de organizaciones como el Barzón, algunos de ellos que agredían a la gente, a los litigantes, a miembros del Ministerio Público, etcétera. Y fue un parteaguas muy importante para poner orden, porque sucedió lo impensable. Esto paulatinamente se fue acabando y empezamos a trabajar, sí, con las organizaciones en un proceso de urbanización progresiva, poco a poco, pero buscando atender a las gentes, no de manera clientelar con las organizaciones. Me acuerdo que la estrategia que usted planteaba era brincar precisamente el cerco de los pseudolíderes. Así es. Y llegar directamente a atender a los ciudadanos. Y fíjese que funcionó, creo yo, muy bien. Invitábamos no solamente a los líderes a sentarse, sino a toda la gente, al grado que, bueno, pues la gente se fue haciendo cargo de su propio asunto. Que conociera los acuerdos a los que se llegaban. A los que se llegaban, y había veces en que, pues si el líder no iba, de todas maneras la reunión se daba, los acuerdos se tomaban, y quedaron aislados. Y para cerrar la etapa de secretaria de gobierno, sí, ¿nos podría decir 2 momentos, el más complicado y el más agradable? Mire, yo creo que la primera vez... si es que hubo alguno agradable, puede dejarle en blanco la respuesta. No, déjeme que le diga, de los complicados, la primera vez que a lo mejor se llevó algún desalojo en Zaragoza, me parece que por grupos que venían en apoyo a los frentes zapatistas, le quiero decir, y usted lo sabe, la policía no tenía grandes protocolos porque no los había habido antes para operar este tipo de desalojos, ¿no? Exactamente. Y verdaderamente entró el jefe de la policía, el director de la policía, y hablábamos de pues que las personas que venían a manifestarse de otros estados y que tenían bloqueado Zaragoza hacía buen rato, poderlo liberar. Y bueno, pues la verdad es que él tampoco tenía experiencia, a pesar de que venía del gobierno pasado, tampoco tenía experiencia en este tipo de operativos con la población, y fue un momento de mucha tensión porque pues siempre hay el temor de que alguna persona pueda resultar lastimada, agredida, y sabemos qué tenemos que hacer, pero ya en el operativo hay muchas circunstancias, hay hasta gentes infiltradas. Claro. Que generan el problema y pues se lo cargan a la autoridad. Entonces, ese primer desalojo fue muy angustiante. Decía en ese entonces el esposo que estaba él parado en Zaragoza y estaba en el bloqueo y decía: Guadalupe, ¿en qué andas? ¿En qué andas, Guadalupe? Dice, seguro, ¿en qué andas, Guadalupe? Que pensaba todo esto. Es que sí, se transmite la preocupación a la familia. Claro. El servicio público así es, y sobre todo en un puesto de esa responsabilidad, en donde obviamente Roberto sabía que el que estaba en la cabeza de todo eso, en ese sector, pues era usted. Pero interesante, ¿no? Muy interesante. Eso fue muy complicado. ¿Y sí hubo algún momento que...? Mire, sí, sobre todo cuando ve uno que los resultados son buenos. Es decir, se acabaron las marchas, los plantones, los bloqueos. ¿Por qué? Porque hubo trabajo, y por un lado sí era aplicar la ley, pero por otro lado era también atender a esos grupos, a esas organizaciones, y buscar darle respuesta en 2 vías. Entonces, eso es una satisfacción. Claro. Y otra cosa que usted ahorita no ha sacado, cuando llegó usted al gobierno, eran muy frecuentes secuestros de alto impacto. Casi cada 15 días, ingeniero, teníamos un secuestro de alto impacto.
Fue el caso de los Nieto, el caso del señor de la Mora, el caso de la niña de Jurica, de Juriquilla, en fin, un señor Barrón, me parece, en fin, quisiera yo no referirme en específico, pero hubo muchos casos y la instrucción que teníamos quienes participábamos en la atención de las familias y en esto de la negociación o del rescate por parte de usted era, pues mire, vamos a primero a liberarlo en paz y a salvo, pero ya después vamos a traerlo de donde esté. Verdaderamente que les quede claro, usted nos decía, que les quede claro, el que viene a Querétaro y comete un delito de alto impacto, lo vamos a agarrar. La va a pagar. La va a pagar. Que van a decir, mejor nos vamos a otro estado. Sí, pero aquí en Querétaro ni te metas porque no te sueltan. Y se acabó con los secuestros. Hubo una época en que prácticamente no hubo secuestros en el estado. Termina la Secretaría de Gobierno. ¿A dónde se va, Lupita? Después de la Secretaría de Gobierno me fui a la Secretaría de Gobernación. Ramón Martín Huerta, ¿se acuerda usted que sí, era claro, secretario de Gobernación en Guanajuato? Ahí donde le mandábamos a los malosos que decíamos, váyanse a Guanajuato, aquí no. Bueno, pero no. Ahorita que dice eso, verdaderamente estaban concentrados en Apaseo. En Apaseo, sí. Y hoy el tiempo da la razón de que sigue siendo Apaseo un lugar en donde está concentrada una gran cantidad de delincuencia. Pero desde aquellas ocasiones... Es como tierra de nadie. Porque es el límite precisamente sí, con Querétaro y Guanajuato. Sí. Y así pasa. Bueno, vamos a tener que ir a un corte para seguir en esta alegre charla con Lupita. Así que, por favor, no se desconecte. Seguimos aquí en Encuentros. Encuentros con Ignacio Loyola. En un momento. Martín Huerta, subsecretario. De Gobierno, sí. Ahí sí recuerdo también estuvo pues, prácticamente todo el tiempo, ¿no? Sí, ahí estuve, no fue tanto, pero es muy intenso, ingeniero. Estuve un año en un área, primero entré a la Dirección General de Gobernación y después hicieron una unidad de enlace federal que equivalía, aparte de eso, y en esto era atender los problemas de todo el país. Era una cosa horrible, ingeniero. Y más o menos semejante, primer presidente de Acción Nacional, después de así venir es. de 70 años de PRI, todo se ve muy complicado, ¿no? Y además hay una inercia que empuja a no dejar hacer las cosas. Mire, estaba fuerte el problema de Atenco. ¿Se acuerda que el gobierno federal pretendía hacer el aeropuerto en Atenco? Y grupos de organizaciones y manifestantes muy violentos impedían el aeropuerto pudiera construirse en Atenco, y eran, pero de machetes, claro. De verdad, llegaban con machetes. Yo me acuerdo... De ahí salió el término de los macheteros. De los macheteros. Sí, claro. Me acuerdo en las rejas de Gobernación que sobre la calle de Abraham González pues se ponían a mover la reja fuerte y dándole con los machetes. Se oye horrible. Y bueno, finalmente tiraron la reja y querían entrar a tomar la oficina del secretario. Y bueno, todos los que estábamos, y yo estaba al cargo de atender la manifestación. O sea, ¿cómo saben atender a estos manifestantes? Aquí están estos jóvenes que vienen a manifestar su inconformidad con machetes. Y entonces, ¿sabe qué los contuvo? Antes de que había elementos de fuerza pública dentro para evitar que tomaran el edificio, pero antes de eso salió la prensa a tomarles video. Ya habían tirado la reja, estaban como una horda enloquecida, y a la hora que los medios de comunicación empiezan a tomarles video y la cara, ¿qué cree? Se empezaron a hacer para atrás, y se colocaron atrás de donde debía de ir la reja. La pusieron en su lugar. La caída.
Yo creo que y dijeron, veníamos pasando por aquí y se cayó la reja. Yo creo que el Espíritu Santo escuchó mis ruegos, entonces ya pudimos saber, pues nombren una comisión sin machetes y una serie de gentes para negociar y que pasen, o sea, ya en un ambiente de civilidad, pero fue muy, como eran el Barzón, unos que eran del grupo de los ovinos y caprinos, nunca se me va a olvidar. Eufemística de no ofenderlos. Era así se llamaban, ovinos y caprinos, y sí lo eran. Sí lo eran. Ahí de la también lo eran. De verdad, grupos muy violentos. Igual que como nos pasó aquí al principio, así fue la transición de Fox los primeros años. Después de la Secretaría de Gobernación. Después de la Secretaría de Gobernación. Ya pasa la actividad partidista. Me regreso a Querétaro, participo en la campaña de Paco Garrido ya para gobernador, ahí colaboro con él y después de eso, bueno, pues secretaria de Educación. Con Paco Garrido, los 6 años de la Secretaría de Educación, que fue un sector que me gustó mucho. Yo creo que de los sectores que más satisfacciones le pueden dar a uno, porque, bueno, usted también como gobernador tenía todos los sectores, sabe lo que es construir una escuela, adaptarla, llevar mejor computadoras, mejores condiciones, como que encuentra uno que el trabajo de todos los días tiene un destinatario concreto, que son estos niños y niñas o jóvenes. Es muy satisfactorio. Pero ya en ese tiempo, sí, usted cuando viene a la campaña de Paco ya decide de alguna manera integrarse ya en labor de partido, porque está en la campaña. Así es. Y no creo que en ese año se haya inscrito a Acción Nacional. No, me inscribí cuando estaba yo con usted. Desde antes ya estaba. Sí, me inscribí en el 90, ingeniero, recién que llegué con usted, por congruencia. Primero porque mi formación de vida había sido, pues, de acuerdo a la doctrina social cristiana, a los principios del humanismo. Entonces, para mí, toda la ideología de Acción Nacional formaba parte de lo que yo era, claro. Pero además porque asumí con usted la responsabilidad de ser secretaria de gobierno de un gobierno panista. Entonces fue en el 2000, digamos, en el 98, 99. Sí, así es. Al poco tiempo que ingreso, como al año que ingreso, me incorporo a Acción Nacional. Incluso me acuerdo me lo comentó. Sí. Nada más que ahorita como que no lo recordaba. Ahí inicias, digamos, su participación ya partidista, se va a la Secretaría de Gobernación a México, regresa a la campaña de Paco Garrido, es secretaria de Educación, y creo que con muy buen resultado, ¿no? Porque no hubo conflictos. Le tocó iniciar con Dolores Cabrera. Me tocó iniciar con Lolita Cabrera. Fueron varias cosas importantes. Mire, por ejemplo, la UAC tenía un adeudo muy importante con el Seguro Social, con la CEA de cerca de 300 millones de pesos o más. El Seguro Social nos tocó a nosotros todavía liquidarlo. Pero después se siguió generando. ¿Otra vez? Y hubo que aportar 300 millones de pesos más. También gestionar ante gobierno federal una aportación de cerca de 600 millones de pesos para que fueran formando el fondo de pensiones y jubilaciones. Que ya se acabó. Que parece que ya se acabó porque han ocupado ese recurso. Bueno, no sé si se acordarán, en aquellos años nosotros veíamos precisamente la problemática que era la jubilación dinámica. Así es. Y ahora ya parece ser que sí ya se elimina. Yo creo, y esto nada más como un comentario, la idea que nosotros teníamos en aquellos años, si se recuerde, era hacerla con algunos transitorios para no afectar a quienes ya estaban cerca de alcanzar esa jubilación, porque es como si usted trabaja bajo un objetivo y tiene claro cuál va a ser su jubilación y se la cambian 3 años antes, pues causa cierto malestar. Sí, así es. De hecho, cuando se obtuvo el recurso de la Federación para aportar al Fondo de Pensiones y Jubilaciones de la UAC,
también la universidad hace una renegociación de las condiciones, que las nuevas contrataciones entraban bajo otro esquema, por ejemplo, era decir, hasta tal año así queda, las nuevas contrataciones como debía haber sido, claro. Como debió de haber sido. Sin embargo, bueno, pues ese recurso ha sido insuficiente y no se ha seguido capitalizando pues de la manera que debería de hacerse. Yo creo que por un lado, quienes son trabajadores, somos trabajadores, sí tenemos que aportar a un fondo de pensiones y jubilaciones, tanto en la universidad como en el gobierno del estado, por supuesto, en el gobierno municipal. Me parece fundamental. Y por otro lado, bueno, pues buscar recursos para la capitalización, porque ahora cada vez somos más y vivimos más. Pues entonces, sí, pues no alcanza. De vida ya alcanza a los 76 años en promedio para las mujeres, me parece, y 74, 73 para los varones. Bueno, en promedio. Hemos visto ejemplares de más de 100. Bueno, pero déjeme que le diga que todavía sí, la edad promedio de las mujeres es mayor. Sin embargo, yo creo que hoy, con la inclusión de las mujeres en la vida económica, nos vamos a emparejar, ya vamos a entrar en condiciones muy semejantes. ¿Cree que haya un desgaste del servicio público? Sí, y por supuesto hay un desgaste, y además... Y bueno, pues aquí un comentario de género. Las mujeres normalmente tenemos la doble jornada. Es decir, no nos desligamos de lo que pasa en la casa. Somos responsables de que venga el gas, de que haya jabón, de que haya jamón, de que haya leche, de que haya pan Bimbo, de que se dé de comer, que la casa esté limpia. Finalmente no importa, y bueno, pues pude haber tenido responsabilidades muy honrosas, pero tenía la otra, de que pues me están esperando para merendar, ¿no? Y decía yo, ¿y por qué no me esperan con un sándwich? No, ya preparado, porque pues normalmente me esperaban para que los hiciera, ¿no? Pero también se dice que las mujeres son las responsables de eso, porque no educaron a los hombres. Eso sí. Y yo creo que eso ha ido cambiando, Afortunadamente, yo, por ejemplo, le puedo decir que yo veo a mis hijos ya casados ahora y hacen muchas cosas que yo nunca hice. Totalmente. O sea, esto sí ha sido ya una victoria, digamos, de las esposas, de las mujeres jóvenes que ponen nuevas reglas del juego. Y está bien, yo creo que por ese lado está muy bien. Termina la Secretaría de Educación. Después de la Secretaría de Educación, bueno, pues se pierde el gobierno del Estado para Acción Nacional, son tiempos amargos. En esa ocasión usted quiso participar, si mal no recuerdo, para ser presidenta municipal. Así es, y participé en la campaña interna, precisamente al final participó el actual gobernador Pancho Domínguez y yo, él me ganó en la contienda, y como los panistas hacemos, se suma uno al que ganó. ¿No sería hacíamos? Pues a veces sí tendríamos que decirlo, sí. La verdad yo sí he visto que esa parte como que ya no es tan así como lo mencionó. Como los panistas hacemos, a veces ya, porque a mí sí me tocó esa parte. Sí. Y lo quiero decir como siempre lo he hecho cuando contiendo yo en la interna con Paco Ceballos. Paco Ceballos, que en paz descanse. Verdaderamente yo sé que no es fácil no ganar, porque no se pierde. Yo siempre he creído que no se pierde, no se gana. Porque perder es quitarte algo que ya tenías. Entonces no ganó, y él subió, y verdaderamente conmovido, porque pues, el no ganar sí tiene un efecto en la emoción personal de cada persona, me levantó la mano. Y ayudó en lo que se pudo en la campaña. Así es. Esa es la parte que a veces se extraña en Acción Nacional. Y ahora quiero entrar en esa parte porque usted ya dejó el servicio público y se integra ya prácticamente a participar en la contienda interna de una elección. Así es. Buscando la presidencia municipal, que en esa ocasión hubiera sido la primera vez que pudiera haber sido una presidenta municipal de Querétaro. Fíjese que sí, y usted bien dice, a veces las campañas internas son muy fuertes en Acción Nacional. Lo que se dice de uno y de otro no se dice afuera, se dice adentro. Y bueno, finalmente tiene uno que reconocer que
Y qué bueno que lo había, un proceso de elección en donde los panistas iban a votar, expresaban por quién querían ir y no había para dónde hacerse. Entonces, cuando uno pierde, pues sí se siente muy feo. Cuando uno no gana. Cuando uno no gana, como dice usted, sí se siente muy feo. Pero pues hay que sumarnos al que ganó y levantarle la mano y no meterle el pie ni jugarle a las contras, porque eso es en contra del propio partido y de lo que nosotros creemos. Ese es el punto que en este momento también podemos pensar, ¿qué está pasando con los que no ganamos? Y aquí, sí. Por eso yo ya le di la vuelta y por eso dije, la vida sigue en mi comentario y me vengo de este lado. ¿Por qué? Porque hay que seguir haciendo cosas. Yo creo que mi tiempo en la vida política activa está ya en otro momento y ahorita hay que estar haciendo algo para que las cosas sucedan. Sí. Y apoyando obviamente en lo que yo creo y en las personas que uno confía para que las cosas se den. Y en este momento sí me gustaría que pasáramos un poquito más a lo actual. ¿Qué es lo que sigue en México? Yo he visto y realmente me gusta una corriente que se está generando de que tenemos que pasar al México del sí se puede, de cómo sí vamos a salir adelante. Y aquí yo creo que la función del Poder Legislativo toma mucho más relevancia. Va a ser fundamental. Yo siento que hubo una etapa donde el Poder Ejecutivo era el que decía todo lo que había que hacer y era responsabilidad absoluta del Poder Ejecutivo. Estamos en este momento, creo yo, que el Poder Legislativo va a tener la mayor responsabilidad de su historia, de sacar adelante y hacer unas reformas estructurales, pero que no se han visto reflejadas en el día a día, en la economía de los ciudadanos, por lo que usted quiera, porque puede ser que sí. Llegó Trump, no sé, no ha llegado. ¿Qué es lo que la gente dice afuera? Y aquí le preguntaría si hay alguna idea que ustedes ya tengan, o que de la misma Cámara de Diputados, en donde ahorita está todavía en funciones, vieron qué hacer para que México camine. Y quiero ponerle sobre la mesa un tema que se dice mucho afuera, la cuestión fiscal. ¿Qué es lo que sucede cuando la mayoría de las personas piensan que es un régimen fiscal injusto? Así es. Que no promueve la inversión, que no promueve el crecimiento, que es recaudatorio 100%. Mire, y procuraré comentar de todo esto. La propuesta ahora es un cambio de fondo, un cambio propiamente a nuestro sistema político. Efectivamente, el presidente tiene una serie de atribuciones, pero metaconstitucionalmente es una figura enorme, poderosísima, con una influencia y una intervención muy grande en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo. Bueno, aquí permítame hacer un paréntesis. Usted representó uno de los poderes de esta nación. Así es. Y estuvo, por decirlo, como debía ser, no sé si así sea, al tú por tú con el presidente Enrique Peña, porque usted representaba al Poder Legislativo de este país. Sí tuve. ¿Se siente así o sí se siente ese poder más fuerte del Ejecutivo? No, y tengo que decirle, o sea, sí tuve la responsabilidad de representar al Legislativo y es tomar conciencia de que se representa a un poder y se tiene que hacer con mucha dignidad. Pero también, y lo tengo que decir, la figura del presidencialismo es muy fuerte todavía en nuestro sistema. Mire, por decirle algo, los diputados revisan cuentas públicas. La Auditoría Superior de la Federación identifica una serie de irregularidades. Y bueno, esto implicaría el que se ejerciera acción de responsabilidad o acción de restitución de lo que no puede aclararse, que interviniera la Procuraduría. Y si no hay una decisión del Ejecutivo, pues la auditoría dice, pero no pasa nada, ¿no? Porque finalmente la Procuraduría pareciera que es la Procuraduría del Presidente y no la Procuraduría General de la República. Bueno, ahí le tocó a usted precisamente alargar su periodo. Así es. Porque no se nombró ese fiscal. Así es. Esto que usted señala es llegar a quitarle ese poder al presidente para que recaiga en un fiscal general autónomo.
autónomo, sin vinculación partidista, que es lo que se está buscando ahora. Es una de las reformas que se tienen que hacer. ¿Y no fue peor que renunciara el fiscal para llegar con que tenemos ahora? Pues es que virtualmente estamos en una situación muy semejante, porque se decía que el procurador en funciones pasaría, que era Raúl Cervantes, en un transitorio que dicen los diputados de la anterior legislatura que no vieron cuando revisaron la iniciativa. El transitorio son de los artículos que vienen al final. Ya no alcanzaron a leer. Ya dicen que no estaban. Ellos dicen que hubo un legislador no conocido que al momento de sacar a publicar la ley saca un transitorio 16 que dice: después de que viene todo el procedimiento para nombrar al fiscal por 9 años, el transitorio 16 dice que el procurador en funciones puede llegar a ocupar el cargo de fiscal por 9 años sin seguir el procedimiento que era motivo de la reforma. Y ahí nace la idea del fiscal carnal. Y ahí era cuando se decía no al fiscal carnal, ¿no? Bueno, vamos a un corte y seguimos aquí con Encuentros. Muchas gracias. Encuentros con Ignacio Loyola. En un momento regresamos. Radio 11. Se alarga el periodo que usted tiene porque usted no entrega la mesa directiva. No la entrego el día que la tenía que entregar para que tomara posesión la nueva mesa directiva el 1 de septiembre. Y hay una disposición constitucional que de hecho es legal, que dice que se prorroga la mesa directiva si no hay acuerdos en la elección por 5 días más. Pero aquí nos pasamos hasta 7, es decir, se tuvo que incurrir en una ficción de detener el reloj legislativo al día 5 y decir, pues vamos a tener que buscar acuerdos, que fue cuando finalmente el PRI y sus aliados acordaron que daban pues el compromiso de derogar el transitorio 16, transitorio... Y lo quitan. Pero ¿qué cree? Entonces nombran, poco después, Raúl Cervantes, quien era procurador, renuncia por motivos personales. Sí dijo que ya Odebrecht estaba resuelto, no está resuelto, que todo estaba encaminado y no ha sido así, o por lo menos no se dio a conocer. Nombran un encargado de despacho y finalmente, bueno, pues nos encontramos en este limbo, ¿no? Finalmente ya no va a haber fiscal carnal porque no es procurador, es solo encargado de despacho. Y en la visión de usted y por supuesto el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, ¿va a salir el fiscal en este sexenio o se va a quedar que está interinamente hasta que haya cambio de gobierno? Yo veo que está tan confrontado el ambiente de negociación y político entre los grupos parlamentarios, y quiero decirle todos, en Cámara de Diputados y Senadores, que no creo que haya los acuerdos para sacar al fiscal general, que requiere 2/3 partes en el Senado. No va a salir, muy complicado. Entonces lo más seguro es que se quede el interinato. Así es, y de hecho todavía está en trámite. Ya la Cámara de Diputados votó por no al fiscal carnal como disposición, no en contra de ninguna persona, sino que el procurador no obtenga pase automático a fiscal. No hay fast track en ese tema. No hay fast track, pero es una reforma constitucional, porque el transitorio era de una reforma constitucional. Sí, transitorio, pero de una reforma constitucional. Y entonces ahorita está en trámite de aprobación por las legislaturas. Todavía no está totalmente resuelto ese asunto, pero espero que haya cordura y sensatez y que finalmente se elimine. Pero regresando al equilibrio de los poderes, el presidente de la Suprema Corte, en ese tiempo usted como representante del Poder Legislativo y el presidente Enrique Peña, pero que sí se siente y se percibe el dominio y la supremacía del Poder Ejecutivo. Sí, mire, yo presidenta de la Cámara de Diputados y del Congreso, porque el presidente de la Cámara de Diputados es de todo el Congreso. Claro, es el poder. Así es el poder, así es.
siendo de oposición, busca uno tener siempre una representación muy digna, en donde sí haya respeto, sí haya un trato comedido, pero bueno, somos otro poder y somos otro grupo político, ¿no? Y sin embargo, por supuesto que se siente el peso de la presencia del Ejecutivo, por supuesto. ¿Cuál fue el momento más difícil como representante de uno de los poderes de la Unión? El fiscal Carnal. Sí, era yo presidente. Me acuerdo que le mandé un mensajito, le dije ahí, le mando saludos porque debe estar pasando las complicadas. Muy mal, con presiones muy grandes. Hubo dos momentos. Una de no al fiscal Carnal, y que fue un movimiento de resistencia legislativa en que PAN, PRD y Movimiento Ciudadano estábamos conteniendo para no acordar la nueva mesa hasta que no hubiera el compromiso del PRI público de decir no al fiscal Carnal, hasta que se logró en el día 7. Uh-huh. Y otro momento hubo también del caso de Corral, del gobernador Corral en Chihuahua. Hubo una orden de aprehensión en contra de un diputado suplente Tarín, que pretendían que tomara posesión los diputados del PRI, y ya había la orden de aprehensión. Y entonces, bueno, pues nuevamente la oposición en la Cámara de Diputados se opuso a que el diputado Tarín tomara posesión y obtuviera fuero, claro, porque esto implicaría que, siendo tesorero de César Duarte, pues no rindiera cuentas pues por las acciones que había llevado a cabo, y se logró evitar también. Esa también me tocó. Y en su percepción, ¿por qué se va Raúl Cervantes? Fíjese. Usted lo dijo, que dejó todo arreglado. ¿Fueron presiones del Ejecutivo o él vio que no iba a pasar en ese pase automático a ser el fiscal y mejor dijo, aquí le corto? Yo creo que él vio que efectivamente no iba a pasar en el pase automático de procuradora fiscal, que en todo este proceso, aun y cuando se buscó que no fuera personal, hubo un desgaste personal hacia él, porque bueno, pues era el procurador Raúl Cervantes, amigo del presidente, abogado de la campaña y del presidente Peña. Entonces se mencionaba su nombre y se decía, y él tuvo un desgaste personal de no poder llegar a fiscal y ser cuestionado seriamente por su vinculación priista. Por otro lado, y yo creo, y esto ya es mío porque eso sí me parece que así hay que decirlo, creo que él vislumbraba esta etapa que se está viviendo en la Procuraduría, de que la Procuraduría se ha convertido en un instrumento en la lucha política. Y siendo él un abogado con renombre y prestigio, dijo, pues yo hasta aquí llego y si tienen tele, ahí se ven, ¿no? Yo también coincido con esa posibilidad que lo haya pensado así el licenciado Cervantes, porque sí es poner en riesgo toda una vida. Una carrera. Una carrera, claro, y de prestigio como abogado, porque además tiene su fama como buen abogado. Y hoy por hoy, bueno, pareciera que estamos viendo esa percepción que usted tenía. Al parecer hoy la Fiscalía o la Procuraduría... Todavía Procuraduría, sí. Estaba ahí medio zancochada. Parece que se está haciendo un instrumento de la persecución política. Exactamente. Y eso es lo que, pues sí preocupa, puesto que eso no debe ser. Y sí puede enturbiar el proceso electoral. A mí me preocupa, y no sé a usted, ¿qué va a pasar en este año electoral 2018, en donde claramente en este momento se ve una ventaja de Andrés Manuel López Obrador, pero también hay una creciente opinión de la gente de votar por el que vaya en segundo lugar? Y hablo de todos los niveles, o sea, como que sigue siendo un peligro para México ante muchas personas, ante muchos ciudadanos, el que llegara Andrés Manuel López Obrador. ¿Usted cómo percibe desde en el ámbito donde ustedes se mueven allá en la Cámara esta realidad? Mire, tenemos que partir de un enojo, que hay un sentimiento antipriista muy fuerte.
el presidente de la República tiene los márgenes de aprobación más bajos que ha habido en la historia de un presidente desde que se mide su aprobación, en el orden del 20%. Y eso que se recuperó por su actuación durante los sismos de septiembre pasado, porque hubo una respuesta rápida y hubo presencia en las zonas con mayor desastre y mayor conflicto por parte del presidente y de su gabinete. Pero, digamos, hay un sentimiento antipriista fuerte, por los escándalos de corrupción que han acompañado a este gobierno. Diversos escándalos de corrupción, desde la Casa Blanca o del Odebrecht, el Paso Express de Cuernavaca, hoy con Rosario Robles, cerca de 2,000 millones de pesos desviados para otros propósitos, en donde se dice que también hay 500 millones de pesos en los que José Antonio Meade pues no ha dado cuentas claras estando como responsable de estos. Entonces, bueno, ahí están, ¿no? Por otro lado, está muy polarizado y muy tenso el ambiente político. Creo que la gente quiere un cambio. Creo que ya no quiere volver a esto mismo. Y hay otro sector de la población que sigue viendo con mucha angustia, con mucho recelo, con temor, la figura de un Andrés Manuel, que si bien hoy está en su etapa amorosa, porque bueno, a ratos, cuando dicen que cuando no toman el medicamento vuelve a ser agresivo. En la etapa de amor y paz, está en esa etapa, pero bueno, pues también está viva la imagen de él como una persona impositiva, intolerante, radical, ¿no? Por el último que ocurrió, que Vargas Llosa le hace una crítica y la primera pregunta que le hacen, él contesta muy tranquilo. Al siguiente día convoca una quema de libros de Vargas Llosa, entonces dice uno, bueno, si hay una... Es que al principio le hizo caso a sus asesores y ya la segunda es él, eso es lo que pasa, que en la primera respuesta pues tiene buenos asesores que le orientan y da una respuesta políticamente correcta y de amor y paz, ¿no? Es que mi teoría, y se la comparto, es que él no quiere ganar. He oído mucho eso, fíjese. Y le voy a decir una cosa, usted imagínese, vamos a suponer que llega cualquiera de los candidatos que están hoy apuntados a la presidencia de la República. ¿Usted cree que en 6 años va a resolver los problemas? No, y todo lo que ha ofrecido, no, y bajar la gasolina, y dar pensiones, y dar... No, imposible. Entonces, ¿qué pasaría si llegase a la presidencia? Pues que la historia lo calificaría como un muy mal presidente. Porque además el equipo que trae, yo creo, y siempre he sido creyente firme de eso, que una persona o un político o un ejecutivo de un estado, de una presidencia municipal del país, va a dar resultados por el equipo con el que se acompaña. Sí, absolutamente. Una sola persona no puede. Y tienen que ser gente muy capaz, más capaz, incluso siempre lo he dicho, que quien tiene la responsabilidad, porque tienes que asesorarte de las mejores gentes. Y que tengan el compromiso. De dar resultados, sí. Entonces, viendo eso, la gente que está rodeando en este momento a Andrés Manuel, pues no es precisamente la gente que le vaya a ayudar a dar los mejores resultados. Entonces, eso es lo que yo sí creo, que también esa manera de poner ese equipo es decir, pues no voten por mí. Hay dos caminos para él. Uno, llegar a la presidencia y pasar a la historia como un mal presidente, y el otro es pasar a la historia como la persona que quiso cambiar México y la mafia del poder no le permitió. ¿Cuál escogería usted? Pues sí. Pasar a la historia y en los libros hasta de texto, a lo mejor en el 2035, que digan que en aquellos años había un caudillo, pero la mafia del poder no le permitió. Eso es lo que yo creo, y creo que mucha gente comparte esa visión. Y para mí el dato que lo puede más o menos marcar, prácticamente no hubo ruido cuando gana Delfina. Sí, en el Estado de México. Sí. Yo estoy convencido que Delfina ganó el Estado de México. Sí, y que hubo una operación política muy fuerte del priismo para, de alguna manera, escatimarle ese triunfo, ¿no? Ahora, esa operación política yo creo que no alcanzará, porque usted acaba de dar un dato muy importante,
el 20% de calificación sí, y el 80% de anti-PRI sí, que aparentemente hay en el país, no alcanzarían para decir ganó. un 70% por lo menos se ha manifestado que no quisiera que el PRI continuara en el gobierno. Y tiene usted razón en el caso de Andrés Manuel, porque ha hecho promesas, algunas de ellas pues inalcanzables. Y bueno, prometer no empobrece, ¿no? Cumplir es lo que aniquila. Exactamente. Y llegar al gobierno y que se exija todo el cumplimiento de todo aquello que ha ofrecido es muy, muy difícil. Bueno, lo vemos en el caso de Fox. Usted se acuerda que Fox, que también era dado a hacer propuestas, que dijo voy a resolver el problema de Chiapas en 15 minutos. Sí se llevó como 3 años, ¿no? Si es que está resuelto, ¿no? Pues sí, pero sí, son excesos de campaña. Sí, ¿no? sí. Y supuestamente se tiene que entender cuando estoy en campaña, pues ahí en el furor en la vorágine de estar queriendo avanzar, se pueden salir algunas propuestas o promesas incumplibles, pero cuando son tantas, creo que aquí el problema es que estamos llegando a un punto de demasiadas promesas por todas partes, y que entonces sí, porque también hay que reconocer que hoy por hoy el desgaste del personaje del político es muy alto. Muy alto. Muy alto. Eso, ¿a usted le preocupa? Por ejemplo, ¿cómo ve esta campaña que va a iniciar dentro de poco aquí en Querétaro, Lupita? Fíjese que sí, el desgaste es muy fuerte porque, mire, por ejemplo, las redes sociales. En las redes sociales hay quienes opinan y ninguno de los políticos somos monedita de oro. Y siempre hay opiniones a favor y hay opiniones en contra. Pero yo creo que la situación se vuelve quizás más radical cuando muchos de los opinantes son personas anónimas, troles como les dicen, contratados por un candidato, por un partido político, por un grupo en específico, para denostar la figura de uno de los candidatos que está participando. Y con ese anonimato son capaces de decir cualquier cosa, ofensas, injurias, ya simple y sencillamente protegidos por lo que es el anonimato de las redes sociales. No hay límite. Las ofensas que uno lee, vamos a suponer un candidato pone en Twitter de algo que a él le parece importante o de algún evento que va a realizar, y después se lee toda la cantidad de comentarios verdaderamente pues inadmisibles, porque ¿dónde está precisamente el respeto a las personas? Pero esa es precisamente mi pregunta. Yo sí he visto, claro, sacando los troles, pero de todos modos hay un desencanto muy grande de la política. Y yo recuerdo, bueno, pues que ya hace mucho tiempo que yo estuve en ello, era otra dinámica. Hoy por hoy creo que esta campaña no será muy fácil en Querétaro. ¿Usted cómo la siente? O sea, ¿la cree que haya carro completo? ¿Lo ve con ciertas preocupaciones en algunos sectores, en algunos candidatos? Bueno, en Querétaro nunca ha habido carro completo. Usted lo sabe, que ha habido siempre, la sociedad en Querétaro es una sociedad con mayor cultura política y hace voto diferenciado. Lo ha venido haciendo desde muchos años. Entonces, pensar que se vayan así como en lista votando por un partido político, me parece que no. Pero las campañas, en todo este ambiente de agresión que se está viviendo, de confrontación, se convierten en actividades de alto riesgo, porque a veces los grupos, como le digo, solapados en el anonimato, en que ni lo conozco, ni sé quién es, ni tengo que dar la cara, se incurre en muchos excesos. Entonces, pues ojalá haya un punto de razón finalmente en esta evolución de la cultura democrática en Querétaro, para que no caigamos en los extremos que se han vivido. Yo creo que es importante que el mismo Instituto Electoral Así es. haga ese llamado, y las propias autoridades. Yo creo que como autoridad, en este caso el gobernador Francisco Domínguez, puede hacer un llamado también, como lo hacíamos, me acuerdo mucho, a la civilidad, al respeto. Las presidentes municipales hagan lo propio, y por supuesto los poderes, el legislativo, el judicial,
porque yo sí estimo que esa parte del anonimato, de los troles, ha dañado mucho la imagen de los políticos. Yo no dudo que haya quien merezca algún calificativo, pero nunca será válido la ofensa ni tampoco la calumnia, porque eso es lo que siembra en la duda, y de ahí se puede seguir pues una situación complicada. En nuestros tiempos no había redes sociales. Lo más avanzado que había en aquellos años era el Perico Blas. y no causó prácticamente daño, además pasó alguna información que sirvió para llevar las cosas en paz. En orden y en paz. Sí, no. Este fenómeno de las redes sociales es particular, ¿no? Y sí, los políticos y quienes queremos participar estamos expuestos a cualquier cosa. Yo por eso les digo a mis hijos, miren, por favor, ni revisen redes sociales, ni comentarios, porque la familia se afecta mucho. Y hace más corajes que uno. Sí, no, y se angustia, y está agobiada, y luego me dicen, ¿por qué no cancelas a este señor que te dice tal y cual cosa? Mira, hijo, volvería ese señor con otro nombre, en otra cuenta, a seguir diciendo lo que tiene que decir. ¿Nunca ha bloqueado a ningún troll? No. Hay que hacerlo de vez en cuando. Hay que confrontarlos. Cuando menos la bloqueada, que le cueste trabajo darse de alto otra vez. Pero, ¿sabe qué? Hay un consejo interesante respecto a las redes sociales. Los que más ofenden, hay que meterse a verlo. Y normalmente tiene 2 seguidores. Entonces, si uno replica, toda la gente que lo sigue usted ya se entera más de este asunto. Hay que ver. Y ahí es donde yo creo que está la diferencia. Los troles no tienen seguidores. Hay que checarlo. Hay que aprender también a vivir como político con las redes sociales, pero tampoco caer en ello. Porque hay gente que se engancha. Sí. Y bueno, ya estamos sobre el tiempo. Nada más quisiera preguntar una última cosa, Lupita. Aunque está en otra cámara, esto de los panistas rebeldes que se fueron, sí, yo creo que también ha causado cierto malestar en los que nos quedamos de alguna manera, ¿no? Sí, mire, efectivamente se fueron algunos de ellos, pero yo creo que desde hace mucho. Ya estaban fuera. Ya estaban fuera, emocionalmente, afectivamente, ideológicamente. Y bueno, en estas coyunturas se toman decisiones que agreden al partido, y por ser todavía miembros de Acción Nacional, pues el daño que causan es mayor, porque así lo pretenden, y porque desde ese espacio es donde vienen las críticas y las ofensas, ¿no? ¿Usted no le ve posibilidades a Margarita Zavala en su candidatura? Pues mire, yo creo que como candidata independiente no va a llegar a ser presidenta de México. ¿Es posible que se sume con Ricardo? Mire, creo que hay más estómago que razón en estos momentos. Ojalá y así fuera, porque ella tiene mucha gente de Acción Nacional que la aprecia, que la reconoce, que la respeta, y que vería con muy buenos ojos el que se sumara al partido político y al candidato del partido político que les ha dado todo. A mí me gustaría, y a lo mejor usted tiene más información, también hace falta a lo mejor un llamado, Ricardo. A lo mejor sí. Público, que le diga, oye, vamos a sumarnos. Porque también como que ella solita llegue, pues no. Hace falta como que un llamado, porque por ahí leí algo que escribió Armando Fuentes Aguirre, el famosísimo Catón, en donde dice que Margarita es la candidata del resentimiento. Y puede ser por lo que usted comenta, de que hay enojos, y que eso pues puede provocar precisamente algo que no sea bueno para el país. Y aquí es donde hace falta pues tener el México del cómo sí. Y la generosidad de quien es candidato de acercarse y darle un espacio y un lugar al caso concreto de Margarita. Públicamente. Así es, se necesita generosidad de los dos. Creo que esto significaría una nueva forma de conducirnos ahora en lo político, ¿no? Por lo pronto ahorita, porque esto se ha hecho muchas veces antes y siempre funciona. Así es. ¿Algo que quiera agregar, Lupita? Se nos acabó el tiempo. Fue como hago este primer programa de encuentros. Espero que haya sido interesante para
nuestra audiencia, pero algo que usted quiera... Pues que en los siguientes programas pues me pueda seguir invitando, porque es muy, muy grato estar aquí en esta charla de café platicando con usted, ingeniero. Muchas gracias, Lupita, que haya mucho éxito en sus nuevos proyectos, y la verdad, pues quienes no la conocían la conocen más, quienes ya la conocíamos nos quedamos muy contentos de esta primera entrevista de Encuentros con Ignacio Loyola. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. República 11 presentó Encuentros con Ignacio Loyola.